¿Alguna vez un simple programa de televisión te hizo cambiar la opinión sobre un país entero? A mí, una noche, un documental estuvo a punto de hacerme odiar Argentina. En la pantalla, se reían de la misma nación que, sin saberlo, yo estaba destinado a amar. El tango era un baile de fracasados. El asado, una excusa de vagos. Y la pasión de su gente no era más que la barbarie de un pueblo primitivo y soberbio. En ese momento, yo les creí. Creí en las imágenes perfectamente editadas y en la voz segura y condescendiente del narrador. Pero pocos días después, iba a descubrir que aquello de lo que se burlaban era, precisamente, el calor humano que yo había estado buscando toda mi vida. Mi nombre es Klaus, y vivía en una sociedad perfecta. Una sociedad alemana, ordenada y rica, pero gélida, solitaria e insensible. Mi mundo era un reloj suizo, preciso pero sin alma. Y el catalizador de mi viaje fue solo un llamado, una voz al otro lado del océano que me dijo, no, che. Andá y fíjate con tus propios ojos. Y lo que vi en Argentina no fue un país en ruinas, sino un pueblo que no le tiene miedo a sentir. Vi calles donde, aunque falte la plata, nunca falta un abrazo. Vi gente que se besa al saludarse, que se toca, que se mira a los ojos. Vi a los trabajadores y a los artistas callejeros, que siguen riendo y bailando a pesar de las crisis, con una fuerza que en mi primer mundo llamamos resiliencia, pero que acá tiene un nombre mucho más profundo, aguante. Aquello que en la televisión llamaban caos era en realidad el pulso de la vida. Aquel quilombo era el antídoto perfecto para mi soledad. Esa noche, en un balcón de Buenos Aires, dije unas palabras que todavía recuerdo. Música melancólica y suave, al principio, creía que nacer en Argentina era una maldición económica. Pero ahora la música crece en emoción, ahora puedo decirlo con toda la certeza de mi alma. Si hubiera tenido la suerte de nacer acá, habría sido una bendición de Dios, porque tendría un corazón que sabe sentir. Esta es la crónica de un extranjero, herido por el prejuicio, que encontró la verdadera Argentina y cambió su alma para siempre. ¿El país que vos conocés, el que te cuentan, es el real? Pausa dramática. Vamos a descubrir la verdad que se esconde detrás de la soberbia y el caos. Pero antes de empezar, pibe, si esta historia ya te está tocando una fibra, rómpeme ese botón de me gusta y suscríbete al canal, que es gratis y a mí me ayudas un montón. Así, el algoritmo de YouTube te va a seguir mostrando vídeos que te lleguen al alma. Dale, bancame con tu suscripción. Y chequea la descripción, que te dejé links a otros vídeos que te van a volar la cabeza. Ahora sí, empecemos. Al principio, creía que nacer en Argentina era una maldición económica. La frase salió de mis labios con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Afuera, por la ventana de mi impecable apartamento en Múnich, caía una nieve perfecta, silenciosa. Cada copo parecía tener su lugar asignado, como todo en mi vida. El viento helado que golpeaba el triple cristal de la ventana era un reflejo exacto del vacío que sentía en el pecho. Me llamo Klaus, 35 años, ingeniero en una corporación multinacional. Nací en una Alemania unificada, próspera y eficiente. Mi vida era un algoritmo de éxito, un sueldo de 6 cifras, un auto que se estacionaba solo, un hogar inteligente donde la temperatura siempre era de 21 grados exactos. Pero en esa perfección, algo vital se había perdido. Mis vecinos y yo llevábamos años viviendo puerta con puerta, apenas nos saludábamos con un seco movimiento de cabeza en el ascensor. En el trabajo, las conversaciones eran sobre objetivos y métricas, nunca sobre sueños o miedos. El contacto físico era un tabú. Un abrazo era una invasión del espacio personal. Éramos ricos, sí, pero estábamos emocionalmente en bancarrota. Mi rutina era un ciclo de eficiencia desalmada. Me levantaba a las 6 de la mañana, corría exactamente 7,5 kilómetros, me duchaba en 8 minutos, y llegaba a la oficina a las 8 de la mañana en punto. Almorzaba solo, frente a mi monitor, optimizando el tiempo. Regresaba a casa,
Cenaba una ensalada perfectamente balanceada y me sentaba en mi sofá de diseño escandinavo, rodeado de un silencio que gritaba. Un silencio que ninguna tecnología podía llenar. A veces, mi novia, Anja, venía de visita. Nos sentábamos a 1 metro de distancia en el sofá, hablando del clima o de la bolsa. Nos besábamos en la mejilla al despedirnos. Era una relación tan ordenada y predecible como una hoja de cálculo. ¿Estás bien, Klaus?, me preguntó una noche, notando mi mirada perdida. Sí, claro. Todo está perfecto, le respondí. Y era verdad. Todo era perfecto. Y esa era la raíz de mi infierno. Una de esas noches de perfecta soledad, mientras navegaba por los canales de la televisión, me topé con un programa de aspecto serio, un documental con un título provocador, Argentina, crónica de un fracaso anunciado. Sonido de un televisor cambiando de canal y deteniéndose en una voz de narrador grave y pedante. Me acomodé en el sofá, intrigado. La pantalla mostraba imágenes de Buenos Aires, pero no las de las postales. Eran calles con baches, paredes cubiertas de grafitis caóticos y gente protestando. El narrador, con una voz cargada de superioridad europea, describía el país como un caso de estudio sobre el desastre. Aquí, en el fin del mundo, decía, la inflación no es una cifra, es un estilo de vida. Un pueblo que ha hecho del fracaso su identidad nacional. Mostraban gráficos acelerados de los precios subiendo en un supermercado. Se burlaban de la gente sentada en los parques, compartiendo un mate. ¿Pereza o tradición?, preguntaba el narrador con sarcasmo. Una sociedad que glorifica no hacer nada, mientras su economía se desmorona. Desde mi sofá, en mi mundo ordenado, asentí. Lógico, pensé. Es el resultado inevitable del desorden. De la falta de disciplina. El programa luego se ensañó con el fútbol. Mostraban a una hinchada saltando en una tribuna, un mar de gente abrazada, cantando con el rostro desfigurado por la emoción. El narrador lo describía así: esta es su verdadera religión. Un fervor primitivo, violento, que canaliza la frustración de un pueblo que nunca ha sabido progresar. Llamaban a los hinchas salvajes y a su pasión una enfermedad social. Después, el tango. Una pareja bailaba en un salón oscuro y nostálgico. Sonido de un bandoneón melancólico y profundo. El tango, explicaba la voz en off, es el alma de Argentina, una danza de la derrota, una celebración de la melancolía. La banda sonora perfecta para un país que vive anclado en un pasado glorioso que nunca existió. Se reían de la cercanía de los cuerpos, de la intensidad de las miradas. Un dramatismo exagerado, la soberbia de creer que su tristeza es única en el mundo. Me sentía incómodo, pero una parte de mí, la parte alemana, la parte lógica y fría, no podía evitar estar de acuerdo. Era el caos contra el orden. Y yo siempre había elegido el orden. Pero entonces, justo cuando estaba por cambiar de canal, la cámara hizo un primer plano del rostro de la bailarina de tango. Tenía los ojos cerrados, pero por sus mejillas corrían 2 lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, no. Eran de otra cosa. Una emoción tan pura, tan cruda y tan real que atravesó la pantalla y me golpeó en medio de mi sala de estar perfectamente ordenada. En su rostro no había fracaso. Había entrega. Había vida. Una pequeña grieta se abrió en el muro de mi certeza. ¿Realmente es un país tan terrible?, me pregunté. Esa duda, diminuta como una semilla, estaba a punto de cambiar mi destino para siempre. La pantalla del televisor se había quedado negra, pero la imagen de la bailarina de tango seguía grabada en mi retina. El programa había terminado, pero su eco resonaba en el silencio de mi apartamento. Argentina, fracaso anunciado. Qué fácil era juzgar. Qué cómodo era ponerle una etiqueta al caos desde la seguridad de mi orden. Anja me llamó por teléfono. Su voz era tan predecible como siempre. ¿Qué tal el día, Klaus? Bien, el de siempre. Vi un documental sobre Argentina.
Ah, sí. Ese país de Sudamérica que siempre está en crisis, ¿no? Un desastre, respondió, repitiendo el mismo cliché que yo había escuchado toda mi vida. Sí, dije, un desastre. Pero por primera vez, la palabra me sonó hueca. Los días siguientes, esa sensación de incomodidad no me abandonó. En el trabajo, durante una reunión, mi jefe hablaba de optimizar la sinergia emocional del equipo, una frase corporativa vacía para decirnos que sonriéramos más. Miré a mis colegas, rostros correctos, educados, pero sin una pizca de emoción genuina. Éramos como robots de carne y hueso. Y de repente, recordé a la hinchada de fútbol en la televisión. Salvajes, los habían llamado. Pero sus rostros, aunque desfigurados por el grito, estaban vivos. Los nuestros estaban muertos. Ese fin de semana, recibí un mensaje de Lars. Lars era mi único amigo de verdad, un fotógrafo que había decidido dejar la seguridad de Alemania para viajar por el mundo. Ahora vivía en Colombia. Hermano, ¿seguís vivo o te momificaron en esa oficina?, decía el texto. Le llamé. Klaus. Bestia. ¿Cómo andás? Su voz era un torbellino de energía que contrastaba violentamente con mi silencio. Aquí, Lars. Sobreviviendo a la perfección, le dije con ironía. Le conté del documental, de la imagen que me había dejado de Argentina. Esperaba que estuviera de acuerdo, que se riera conmigo del país fracasado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Lars soltó una carcajada. Pero no era una carcajada de burla hacia Argentina, sino hacia mí. Che, no seas boludo, dijo, usando una palabra que había adoptado de sus viajes. Déjame adivinar. Te dijeron que son vagos, soberbios y que viven en crisis, ¿no? Bueno, sí. El programa era bastante convincente. Convincente para un alemán que cree que la vida es una ecuación, replicó. Yo estuve en Argentina el año pasado. Fui a un asado en el conurbano, en la casa de un tipo que apenas conocía. ¿Sabés cuándo empezó? Al mediodía. ¿Sabés cuándo terminó? A las 3 de la mañana. Me trataron como un hermano, me abrazaron, me hicieron parte de su familia en cuestión de horas. El dueño de casa, un laburante que se rompía el lomo toda la semana, gastó lo que no tenía para que no nos faltara nada. ¿Eso es de vago? Me quedé en silencio. ¿Y el tango?, continuó Lars, su voz ahora más seria. Fui a una milonga en San Telmo. Vi a un viejo de 80 años sacando a bailar a una piba de 20. Y por 3 minutos, en ese abrazo, no había edad, no había tiempo. Había dos almas conversando sin decir una puta palabra. Eso es de fracasado. Sus palabras eran como piedras rompiendo el cristal de mis prejuicios. Pero la economía, la inflación, intenté argumentar, aferrándome a la lógica. La economía se puede ir a la mierda, Klaus. Lo que esa gente tiene no se puede comprar. Están rotos económicamente, sí, pero tienen el alma entera. Vos, amigo mío, tenés la billetera llena y el alma vacía. Te lo digo con cariño. El golpe fue brutal, porque era la verdad. Ese programa que viste, concluyó Lars, lo hacen los que le tienen pánico a sentir. Los que necesitan que exista un caos allá afuera para justificar su propio vacío. Es un espejo para que no vean su propia miseria emocional. Me quedé sin palabras. La grieta en mi interior se había convertido en un abismo. Andá, Klaus, me dijo con una voz suave pero firme. Andá y fíjate con tus propios ojos. Cómprate un pasaje a Buenos Aires. ¿O qué? ¿Tenés miedo de sentir algo por primera vez en tu vida? Colgué el teléfono. La habitación estaba en silencio, pero mi cabeza era un estruendo. Miedo. Sí, tenía miedo. Miedo de que todo lo que me habían enseñado sobre la vida estuviera mal. Miedo de descubrir que la verdadera riqueza no estaba en mi cuenta bancaria.
Abrí mi laptop. Entré en el sitio de la aerolínea. Temblaba. Y con un clic que se sintió como un salto al vacío, compré un pasaje de ida a Buenos Aires. Sin plan. Sin hotel de lujo. Sin itinerario. Solo un billete hacia el corazón del fracaso. El avión aterrizó en Ezeiza y, al abrirse las puertas, el primer golpe no fue de calor, sino de sonido. Un murmullo vibrante, humano, que llenaba cada rincón del aeropuerto. En Múnich, la gente se movía en silencio, como sombras. Aquí, el aire estaba cargado de reencuentros. Familias enteras gritando de alegría, abrazos que duraban minutos, lágrimas que no se escondían. Sonido ambiente de un aeropuerto latinoamericano, con risas, llantos y anuncios por altavoz en español. Me sentí como un extraterrestre. Un hombre que había olvidado cómo se expresaba la alegría. El oficial de migraciones, un hombre corpulento con un bigote imponente, miró mi pasaporte alemán. En lugar del gesto adusto que esperaba, me sonrió. Ah, alemán. Viene a ponernos un poco de orden, maestro, dijo, y soltó una carcajada. Me quedé paralizado. ¿Una broma? ¿Un oficial de gobierno haciendo una broma? Le devolví una sonrisa torpe. Me selló el pasaporte y, al devolvérmelo, me guiñó un ojo. Bienvenido a nuestro quilombo, que lo disfrutes. Quilombo. La palabra que el documental había usado como un insulto. Aquí, sonaba casi como una bienvenida cariñosa. El viaje en taxi hacia la ciudad fue una inmersión total. El taxista, un hombre llamado Roberto, no paró de hablar. Me preguntó por mi vida, por Alemania, me contó de sus hijos, de sus problemas con el gobierno, de su amor por River Plate. En 20 minutos, sabía más de Roberto que de mi vecino en 10 años. El auto no era un Mercedes-Benz, tenía sus ruidos, pero estaba lleno de vida. Y la ciudad Buenos Aires se desplegaba ante mí, no como una metrópolis moderna y pulcra, sino como una anciana dama europea, hermosa y melancólica, con arrugas en su fachada y el alma a flor de piel. Los edificios señoriales de la Avenida de Mayo, con su esplendor de otra época, ahora desconchado, convivían con grafitis que eran verdaderas obras de arte. No era vandalismo, era expresión. El caos tenía una estética, una armonía secreta. Mi primera parada fue un café en San Telmo. Recordé la burla del documental sobre los cafés, solitarios y deprimentes, de Japón. Me preparé para algo similar. Pero lo que encontré fue lo opuesto. El lugar estaba lleno, pero no de silencio. Sonido de un café porteño, murmullo de conversaciones, tintineo de tazas, la voz de un mozo. Un viejo leía el diario en una mesa, otro discutía de política con el mozo. Dos amigas se reían a carcajadas. No era un lugar para estar solo, era una extensión del living de casa, un punto de encuentro. Pedí un cortado. El mozo, un hombre de unos 60 años con chaleco y pajarita, me lo sirvió y se quedó un segundo. Primera vez por acá, pibe. Asentí. No te asustes por nuestro ruido, dijo, es que no sabemos hablar bajito. Tenemos mucho que decirnos. Me sonrió y siguió su camino. En ese café, entendí el primer gran error del documental. En Alemania, el silencio en un lugar público es una norma de respeto. Aquí, el ruido era una forma de conexión. Era la prueba de que no estaba solo. Me di cuenta de que la soledad más atroz no era la de estar sin compañía, sino la de estar rodeado de gente y que a nadie le importara tu existencia. Esa era la soledad que yo conocía. Esta, la de Buenos Aires, era una soledad imposible. Salí a caminar sin rumbo. En una plaza, vi a un grupo de jóvenes practicando malabares. No pedían dinero, solo reían y practicaban, ayudándose unos a otros. Eran los vagos del documental. Pero en sus rostros vi concentración y alegría, el orgullo de dominar un arte, por más humilde que fuera.
Al atardecer, me encontré frente a un lugar del que salía una música que me erizó la piel. Un bandoneón. Sonido de bandoneón se intensifica. Era una milonga. Entré. El lugar era oscuro, íntimo. Y en la pista, parejas de todas las edades bailaban abrazadas. El documental lo había llamado La danza de la derrota. Qué ciegos estaban. No era derrota. Era pasión. Era la historia de un pueblo contada en un abrazo de 3 minutos. Vi a un hombre cerrar los ojos mientras guiaba a su compañera, su rostro era un mapa de toda una vida. Vi a una mujer apoyar su cabeza en el hombro de su pareja con una confianza absoluta. No era un show para turistas. Era un ritual sagrado. Me senté en una mesa, pedí un vino, y me quedé horas mirando. Y por primera vez en mi vida, sentí envidia. Envidia de esa conexión. De esa capacidad de entregarse al otro, de confiar, de sentir sin filtros. Mi mundo de eficiencia y distancia se me antojó de repente una prisión. Y en ese salón de tango, oscuro y lleno de fantasmas, comencé a sentirme libre. El viaje continuó, y cada día era una capa de prejuicios que se desprendía de mi piel. Una noche, un chico que conocí en una librería, al enterarse de que era extranjero y andaba solo, me dijo algo que en Alemania sería impensable: «Che, mañana hacemos un asado en casa con mis amigos. ¿Por qué no te venís?». Dudé. Ir a la casa de un desconocido. Mis alarmas internas de seguridad y protocolos germanos se encendieron. Pero la voz de Lars resonó en mi cabeza: ¿tenés miedo de sentir algo? Acepté. La casa estaba en un barrio de casas bajas en los suburbios. Al llegar, el olor a carne asada y el sonido de las risas me envolvieron. Sonido de un asado, risas, cumbia de fondo, el chisporroteo de la carne. Había unas 20 personas. En menos de 5 minutos, ya me habían dado un vaso de Fernet, me habían presentado a todos con un beso en la mejilla, un gesto que al principio me tensó y luego me reconfortó, y me trataban como si me conocieran de toda la vida. El documental se había burlado del asado como una excusa para la pereza. ¡Qué equivocados! El asado no era sobre la comida. Era un rito de amistad. Era la excusa para juntarse, para hablar, para mirarse a las caras, para discutir de fútbol, de política, para contarse la vida. Vi a amigos que se abrazaban con una fuerza que yo nunca había visto entre hombres. Vi cómo compartían todo, desde el vino hasta los problemas. «Acá no hay frialdad, Klaus», me dijo uno de ellos, pasándome un trozo de vacío. «Afuera el país puede ser un quilombo, la plata no alcanza, pero esto no nos lo quita nadie. La amistad». Comí la mejor carne de mi vida, pero me alimenté, sobre todo, de ese calor humano. Me hicieron preguntas sobre mi vida, escucharon con interés genuino. Y cuando les conté sobre mi existencia ordenada y solitaria en Múnich, me miraron con una mezcla de pena y desconcierto. ¿Pero no se juntan nunca? ¿No se abrazan?, preguntó una chica. No, respondí. No es la costumbre. Hubo un silencio. Y en ese silencio entendí la abismal diferencia entre nuestras culturas. Ellos, con sus crisis económicas a cuestas, eran infinitamente más ricos que yo. Esa noche, volviendo al hotel en el último colectivo, el Bondi, me senté junto a la ventana. La ciudad nocturna pasaba a mi lado, con sus luces y sus sombras. Y lloré. Lloré en silencio, por primera vez en años. Lloré por toda la vida que no había vivido, por todos los abrazos que no había dado ni recibido. Lloré por la estupidez de mi arrogancia, por haber creído en esa caricatura cruel que me habían vendido por televisión. Me alojaba en un pequeño hotel en el barrio de Boedo. Esa noche no podía dormir. Salí al balcón. El aire de Buenos Aires era denso, húmedo, lleno de los sonidos de una ciudad que nunca duerme del todo. Y entonces, de repente, un nuevo sonido comenzó a crecer desde la distancia. Un repiqueteo metálico, rítmico,
que venía de todas partes. Sonido de cacerolazo, primero lejano y luego creciendo en intensidad. Me asusté. ¿Era una alarma, un ataque? Me asomé más y vi que en otros balcones, la gente golpeaba ollas y sartenes. Era una protesta. Un cacerolazo. Estaban enojados, frustrados. Pero lo hacían juntos. Incluso en la bronca, estaban conectados. Y fue ahí, en ese balcón, con el sonido de las cacerolas de fondo, que la revelación final me golpeó. Miré mi vida en Alemania, el orden, la limpieza, la puntualidad, la riqueza. Todo era una fachada. Una cáscara perfecta que ocultaba un vacío existencial. Habíamos construido una sociedad tan eficiente que nos habíamos olvidado de ser humanos. Argentina era todo lo contrario. Era imperfecta, caótica, impredecible, a menudo frustrante. Pero estaba viva. Jodidamente viva. Su gente, golpeada por crisis tras crisis, no había perdido lo esencial, la capacidad de sentir. De amar, de odiar, de reír, de llorar, de abrazarse, de pelear por lo que creen. De tener pasión. La pasión que el documental había llamado primitiva. No era primitiva. Era vital. Era lo que nos diferenciaba de las máquinas. En ese momento, las palabras salieron de mi boca, como una confesión. Al principio, creía que nacer en Argentina era una maldición económica. Pero ahora me doy cuenta, si hubiera nacido acá, sería una bendición de Dios, porque tendría un corazón que sabe sentir. El vuelo de regreso a Múnich fue un viaje a través de un túnel del tiempo, hacia un mundo que ya no reconocía como mío. Al aterrizar, el silencio del aeropuerto alemán me resultó ensordecedor. La gente caminaba sin mirarse, manteniendo una distancia de seguridad física y emocional. Era el orden que yo tanto había valorado. Ahora me parecía una enfermedad. Llegué a mi apartamento. 21 grados exactos. Impecable. Silencioso. Y por primera vez, sentí que me asfixiaba. Al día siguiente, en la oficina, mi jefe dio un discurso sobre la importancia de la distancia profesional. Lo miré y solo pude ver a un hombre muerto de miedo. Miedo a la conexión, miedo a la vulnerabilidad. Miedo a ser humano. Esa tarde, escribí mi renuncia. Anja vino a verme. ¿Qué te pasa, Klaus? Actúas raro desde que volviste de ese país. La miré, y en un impulso que nació en Buenos Aires, la abracé. Un abrazo de verdad, con fuerza. Ella se quedó rígida, incómoda. Klaus, ¿qué haces? Estoy vivo, Anja, le dije. Y no quiero volver a estar muerto. Entendí que mi viaje no había terminado. Apenas había comenzado. Tenía que volver. No como turista, sino para aprender a vivir de nuevo. Para recuperar esa parte de mí que mi mundo perfecto había amputado. La historia de Klaus es la de un hombre que se atrevió a romper el espejo del prejuicio. Pero también es nuestra historia. Es un recordatorio de que aquello que el mundo a veces critica de nosotros, nuestra pasión, nuestro caos, nuestra intensidad, es en realidad nuestro mayor tesoro. En un mundo que se vuelve cada vez más frío y distante, ser argentino es un acto de resistencia. Es tener el coraje de sentir, de abrazar, de llorar en una cancha de fútbol y en una milonga. Es saber que una mesa compartida con amigos vale más que todo el oro del mundo. Así que la próxima vez que escuches a alguien burlarse de nuestro quilombo, recordá a Klaus. Recordá que lo que ellos llaman caos, nosotros lo llamamos vida. Y sentite orgulloso. Orgulloso hasta las lágrimas. Che, si esta historia te llegó al corazón, si sentiste ese orgullo en el pecho, si se te escapó un lagrimón, rómpeme ese botón de me gusta, que no te cuesta nada y para este canal es todo. Y si todavía no lo hiciste, ¿qué esperás? Suscríbete, pibe, que se vienen más historias para sacudir el alma. Gracias.